Vamos a ver un ejemplo de cómo operar noticias que sean sorpresivas o que sean datos que sean muy desviados a lo que se esperaban, de una forma sencilla, de una forma práctica y entender qué tipo de activos tenemos que seleccionar. Primero de todo, antes de ver la noticia o el dato en concreto, vamos a ponernos un poco en perspectiva en el gráfico del AUD, en este caso contra el dólar, justamente por aquí. Si nos fijamos, justamente fue aquí que la presidenta del RBA o del Banco Central Australiano dio un discurso muy hawkish o muy duro acerca de mantener tipos para las próximas reuniones de tipos de interés o las próximas reuniones de política monetaria. Dijo que, viendo cómo estaba la inflación y el empleo, no tenían pensado bajar más tipos durante bastante tiempo, por lo que fue un discurso pues muy positivo para el dólar australiano, en este caso para la fortaleza del AUD, frente a todos los activos pues cortos en AUD. A partir de aquí el precio pues tuvo un impulso muy fuerte, el precio estuvo creando valor por la parte superior y justamente teníamos un setup, si os fijáis, de área de valor, creación de valor, sacudida de mínimos, habla la presidenta del RBA, se añade nueva información en el precio, se genera un desequilibrio y el precio crea valor por la parte superior. ¿Qué estrategia es esto? Polarización. Una polarización. Teníamos entrada aquí, stop en el 0,70, TP. De forma sistemática y de forma sencilla, entendiendo un fundamental. Tendríais el primer trade, que es entender en este caso el discurso de la presidenta del RBA y cómo tenéis nueva información añadida en el gráfico, desequilibrio, creación de valor por la parte alta, test y TP. ¿Qué sucedió? Importante. Luego en este nivel de aquí. Esto es muy importante. Aquí hubo decisión de tipos de interés en Estados Unidos, que aunque el mercado descontaron en un 90% de probabilidades que se fueran a recortar 0,25 puntos básicos, luego tuvimos justamente en la clase anterior que estuvimos revisando y analizando tanto el discurso de la FOMC de Powell como la posterior rueda de prensa, en el que la rueda de prensa dio algunas pistas sobre la debilidad que tenía el empleo debido a que ellos habían podido ver algún tipo de indicadores adelantados que todavía no habían sido publicados por razones administrativas y por el shutdown, a la cual ellos sí tenían información y que el resto de personas no, y que habían visto que realmente el empleo se estaba debilitando. Por lo que fue muy bajista para el dólar estadounidense y todos los activos cortos en dólares subieron mucho. Y luego para el día siguiente estuvimos comentando que el precio, luego del comunicado y de la posterior rueda de prensa, el precio creaba valor por encima del 0,382 y teníamos una continuación alcista para los activos cortos en dólares, que fue justamente la clase anterior que vimos, que sería este setup que vimos por aquí. Decisión de tipos, comienzo de la rueda de prensa, cuando habló del empleo, se desplomó el dólar, el precio empezó a crear valor por la parte superior, test y continuación para el día siguiente, ¿vale? Que fue esto que vimos justamente en el euro, que fue el trade que estuvimos analizando para comentar, en este caso, continuaciones bajistas para el dólar el día siguiente, luego de la posterior rueda de prensa y el comunicado. Pero, ¿qué diferencia tiene el out? Fijaos, ¿qué es lo que estáis viendo aquí? Que no cotizo por encima. Exactamente. No llega a cotizar por encima y por lo tanto tampoco podríamos haber metido long, ¿no? Porque no llega a cotizar. ¿Qué pasa? Que aquí tuvimos unos datos desastrosos de la economía australiana. Por lo que, si os fijáis, quiero que veáis algo muy importante, al final el dólar australiano lo que hizo otra vez, mientras que el euro solo fue a testear estos niveles, es decir, que el euro hizo esto, testeó aquí y luego se fue, el out volvió justamente ¿dónde? En el mismo nivel que la presidenta del RBA dio el discurso hawkish o de tono duro a volver a testear este nivel luego de sacudir mínimos del día anterior y este doble mínimo para luego volver arriba. ¿Por qué? Porque aquí tuvo unos datos de empleo muy, muy malos. Entonces, lo primero de todo que quiero que entendáis es que empezáis a pensar. Estuvimos hablando de que el discurso de Powell y la posterior rueda de prensa fueron de un tono blando para seguir buscando, en este caso, cortos en dólar el siguiente día y largos en euro. Si queremos operar una noticia, en este caso del out, por un dato muy sorpresivo, buscando corto en out, ¿qué teníamos del día anterior del dólar estadounidense? ¿Algo positivo o negativo también? Activo. No, fijaos. Esto es el out. ¿Qué ha hecho? Ha subido mucho, ¿no? Contra el dólar americano, ¿no? Aquí. Por los tipos de interés, ¿no? Sí, por los tipos de interés, no, que ya era algo que tenía el mercado prácticamente descontado al 100%, sino por la posterior rueda de prensa y el comunicado que dio. ¿Se entiende? El discurso fue blando y el discurso fue muy malo por parte de Powell. Esto es lo que dimos en la clase anterior, que es lo que analicemos paso a paso. Ah, pero yo decía la presidenta del Banco de Australia. ¿Qué pasa? Esto fue aquí, pero, ¿eh?
Ah, vale. Ah, ok. Y fue un discurso muy bueno, ¿sabes? Vale. Para el dólar australiano en este caso. Entonces, si tenemos que el comunicado de Powell es blando, ¿de acuerdo? Y es negativo para el dólar, y nosotros queremos operar cortos en out, es decir, hemos visto los datos del out y son muy malos y queremos meter cortos en out, ¿vamos a meter cortos en out en el out USD? No. No. ¿Dónde buscaríamos cortos en out? Cuando salió la noticia mala, ¿no? Exacto, sí, pero ¿dónde lo buscaríamos? ¿En out USD o en dónde? Si hemos dicho que el comunicado de Powell fue malo para el dólar y fue blando, y sale un dato muy malo del out y queremos buscar cortos en out, ¿dónde vamos a ir? A cualquier activo que no sea el dólar, Contra el euro. por ejemplo, o contra la libra, o contra el yen, o contra cualquier activo que no sea el dólar, y justamente luego del comunicado de Powell. En este caso, la mejor opción era el euro porque era el que tenía más fortaleza, y esto también lo podemos ver de otras maneras, pero viendo el euro, luego del comunicado de Powell, si queremos buscar un corto en el out por un dato o una noticia, lo que no vamos a hacer es buscarlo contra el dólar. Porque luego del comunicado de Powell y luego de la rueda de prensa, fue un discurso muy blando y muy negativo para el dólar estadounidense. Por lo tanto, si sale un mal dato de empleo en el out y queremos ir en corto en el out, no vamos a operar el out contra el dólar. Vamos a operar el out, por ejemplo, contra el euro, como ha dicho Alejandro. Entonces, vamos a ver el dato y que veáis qué tipos de datos se pueden operar en tiempo real y demás. Y es justamente estos datos aquí. Teníais, fijaos, tasa de desempleo de noviembre, anterior 4,3, actual 4,3. ¿Es un dato sorpresivo o no? No. No. Luego que tenéis empleo a tiempo completo, cambio de empleo. Fijaos, ¿de cuánto era la previsión? ¿Cuánto de empleo creían en Australia que se fuera a crear? 20.000 positivos, ¿no? 20.000 puestos de empleo. ¿Y veníamos de un anterior de cuánto? De 41. ¿Y cuántos se crearon? Al contrario de lo que se pensaba. Exacto. Se destruyeron 21.000 empleos para este mes de diciembre. ¿Ok? ¿Cómo podemos ver si es un dato sorpresivo? Pues viendo justamente la estadística, tenemos la media tendencial, que claramente está por debajo de la media normal y de la media tendencial, y luego tenéis la varianza, que sería como el value area high y el value area low. ¿Dónde se ha encontrado este dato? Justamente en la zona baja de valor. De toda esta varianza se encuentra por la parte más baja. Por lo tanto, fue un dato completamente sorpresivo. Recordar que siempre lo que vemos aquí son los consensos de rango para ver si un dato es sorpresivo. En este caso, si nos vamos aquí, fijaos que en la página del CME Group, en este caso del calendario, podéis ver el dato de empleo y podéis darle aquí, darle a Read More y tenéis el rango de consenso o los límites de expectación. Por lo tanto, ¿qué podemos ver? Que bueno, que el consenso eran 20.000. ¿Cómo podemos saber que era un dato sorpresivo? ¿Gracias a qué? Al consenso de rango, que en este caso, ¿de dónde iba a dónde iba? El consenso de rango. ¿A partir de qué hubiera sido un dato sorpresivo? Y a partir de 5.000 positivos. Fíjate, Paul, el consenso eran de 20.000, ¿no? Sí. Esto era la previsión. El anterior fueron de 42.000. El anterior dato fue de 42.000 empleos creados. Y el consenso de rango es el límite de expectación. Significa que todo lo que supere ese rango, tanto por la parte baja como por la parte alta, va a ser un dato sorpresivo. ¿A partir de qué se consideraba este dato que fuera un dato sorpresivo a la baja? Como a la baja 5.000 positivos, ¿no? Exacto. ¿Y de cuánto salió? A menos 21, una locura. Exacto. Por lo tanto, ¿es un dato sorpresivo o no es un dato sorpresivo? Mucho. Es un dato muy sorpresivo, porque a partir de 5.000 para abajo ya era un dato sorpresivo. Y el caso es que aquí no es que ni siquiera se hayan creado empleos, es que se han destruido 21.000, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es un dato muy sorpresivo a la baja. Y gracias a esta página de aquí del CME Calendar podemos ver el rango de consenso. Identificar si es un dato sorpresivo que podemos operar a favor de una dirección de un dato o no. Que en este caso, sí. Una vez ya hemos analizado que no tendríamos que buscar cortos en el out contra el dólar, esto es importante también, tenemos que irnos al gráfico del euro out y vamos a ver la diferencia justamente de esto. Como estos gráficos son, si os fijáis, son de correlación negativa, lo que voy a haceros es invertir el gráfico, ¿de acuerdo? Una vez que ya hemos seleccionado el activo en el que vamos a buscar cortos debido a este mal dato de empleo del dólar australiano, que en este caso es el euro y no el dólar americano, justamente por la conferencia
y el discurso blando y todo lo que dijo en rueda de prensa posterior al comunicado de la FOMC Powell el día anterior. Una vez viéndolo todo, os he puesto el gráfico del euro out, que es el activo que vamos a seleccionar para buscar cortos en dólar, en este caso compras en euro contra el dólar australiano, y por otra parte tenéis el gráfico del dólar australiano contra el dólar estadounidense. Tenéis el gráfico invertido, porque son gráficos de correlación negativa en este caso, es decir, que si uno sube el otro baja. Por lo tanto, lo que he hecho es invertiros el gráfico del out USD, porque si no lo que estaríais viendo es el gráfico completamente invertido, ¿vale? Lo veríais del revés. Entonces, para que podáis identificar esto que os voy a enseñar hoy, es muy interesante que veáis la importancia que tiene seleccionar un activo u otro para operar fundamentales. ¿Qué diferencias ves entre un gráfico y otro? En el out barre aquí la liquidez y baja. Ujú. Sí, pero a grande modo, ¿eh? ¿Cuál tiene más fortaleza? El euro out. Exacto. ¿Y cuál tiene mucha más debilidad? Dólar australiano Ujú. ¿Contra qué? contra el dólar. Esto lo tenéis que empezar a ver ya. O sea, no tenéis que tardar tanto tiempo en verlo. Porque fijaos, esto es así. ¿Lo ves, no? Mm. ¿Esto qué significa? Que al euro no le ha hecho falta caer hasta dónde. Que al dólar americano sí. Hasta estos mínimos. Hasta estos mínimos. O sea, es como si el euro, en este caso, hubiera llegado hasta estos niveles, ¿lo ves? Sí, Por lo tanto, ¿qué tiene ya más fortaleza? el euro El euro que qué? que el dólar australiano. Que el dólar americano. Fíjate que los dos son dólar australiano, Alejandro. Esto es euro y esto es dólar. ¿Lo ves? Los dos activos son contra el dólar australiano. Vale, vale. ¿Lo entiendes? ¿Sabes qué pasa? Que si no hago las clases luego para nada. Fíjate que esto es euro y esto es dólar. ¿Se entiende? ¿Por qué el gráfico está invertido en este caso? Porque los brokers, aquí se mira dólar australiano contra qué? Contra dólar estadounidense. Y aquí se mira euro contra dólar australiano. ¿Lo ves? Por lo tanto, si yo quiero que veáis el gráfico en la misma dirección, tengo que invertirlo para que esto lo veáis así. Es decir, ahora estáis viendo euro out y aquí al girarlo, ¿qué estáis viendo? ¿Australiano dólar estadounidense o qué estáis viendo? Estáis viendo USD out. ¿Se entiende ahora? Que estáis viendo USD out versus euro out, que he tenido que girar el gráfico porque esto era australiano estadounidense. Por lo tanto, si esto es el gráfico del USD out y esto es el gráfico del euro out, ¿qué tiene más fortaleza? ¿El euro out o el USD out? El euro out. Vale, el euro out tiene mucha más fortaleza, ¿no? ¿Por qué tenía más fortaleza? Porque aquí, ¿qué sucedió con el comunicado de Powell? ¿Que fue blando o duro? Y con la posterior rueda de prensa. Blando. Blando. Por eso el dólar aquí, ¿qué hizo? Se desplomó. ¿Se entiende? ¿Y el euro que se desplomó tanto contra el out? No. Porque aquí no hubo ningún evento de relevancia. Por eso ves esta divergencia. Por lo tanto, si aquí dio el discurso de Powell muy blando y el USD tiene mucha debilidad y sale un dato que queremos operar de empleo sorpresivo en corto en el dólar australiano, ¿qué va a ser mejor? ¿Operarlo corto en el euro o corto en el dólar? Va a ser mucho mejor operarlo corto en el euro. ¿Se entiende? Que si queremos operar cortos en el out, va a ser mucho mejor operar corto out contra euro que contra dólar. O lo mismo que sería comprar euro frente a dólares australianos en este caso. ¿Esto lo entiendes bien, Alejandro, o no? No, me pierdo. Es por las divergencias, pero lo tendré que repasar mejor. Pero da igual las divergencias, ¿qué es lo que no entiendes? Estas clases están para esto, luego se recorta lo que hagan falta, pero quiero que lo entendáis, los que os conectáis. Sí, sí, más o menos la idea sí que la entiendo, pero me lía. A ver, esto es muy sencillo de entender. Hemos tenido unos datos de empleo, esto lo entiendes bien, ¿no? Sí, Hemos tenido unos datos de empleo que el rango de consenso iba entre 5 a 40.000. Cualquier cosa por encima de esto o por debajo de esto era un dato sorpresivo. Por lo tanto, si un dato de 5.000 para abajo ya era sorpresivamente malo, ¿es sorpresivo o no sorpresivo? muchísimo. Muchísimo. ¿Qué tenemos que buscar? ¿Cortos en qué? En el out. En el out. Tenemos que buscar cortos en out. Hasta ahí todo bien, ¿no? Mm. Si el dólar estadounidense, debido al informe de la FOMC y lo que fue la posterior rueda de prensa, fue un discurso muy blando y malo para el dólar, si queremos vender dólares australianos, ¿lo vamos a vender contra el dólar estadounidense o contra
otro activo? O bueno, contra otro par de Forex. ¿Y por qué? Razónamelo. Si queremos vender, Queremos vender dólares australianos, ¿no? Debido al dato de empleo desastroso. Hasta ahí todo bien, ¿no? sí. Y ahora mi pregunta es, ¿por qué deberíamos de buscar vender dólares australianos contra algo que no sea el dólar americano? Porque en el dólar americano también es malas noticias, ¿no? Exactamente. Por lo tanto, tenemos malas noticias de empleo en el out, ¿no? Mm, Y malas noticias ¿en qué? En el dólar americano, ¿no? mm. En el dólar australiano, ¿qué tenemos? Muy malos datos ¿de qué? De empleo. De empleo. Y tenemos un dato sorpresivo y queremos vender dólares australianos. La pregunta aquí es, ¿por qué no deberíamos de vender dólares australianos contra dólares americanos y sí, por ejemplo, contra euros? Claro, porque también en dólares americanos tenemos la noticia de Powell, que también ha sido mala noticia. Exactamente. Hemos tenido un comunicado de la FOMC y hemos tenido una posterior rueda de prensa con un discurso muy blando de Powell que también afecta negativamente al dólar. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Vender dólar australiano, ¿no? Tenemos vender qué En dólares americanos y tenemos qué o en euros. en euros, ¿qué sería? ¿Vender o comprar? Comprar euros, ¿no? Comprar euros. Tenemos malas noticias de empleo en el out, mal comunicado de la FOMC con un discurso blando para el dólar americano. ¿Y en el euro tenemos algo negativo ese día? No. Por lo tanto, si queremos vender dólares australianos debido a los malos reportes de empleo, no lo vamos a hacer contra el dólar americano, que justamente que 4 horas antes en el comunicado de la FOMC Powell ha dado un discurso muy blando y ha afectado negativamente al dólar, sino que vamos a buscar cortos en dólares, vamos a querer vender dólares australianos frente a un activo que no haya tenido algo negativo que pueda impactar negativamente en esa divisa. Y esto es lo que vamos a ver ahora con las divergencias, que tenemos aquí USD frente a AUD. ¿Por qué digo USD frente a AUD y no AUD versus USD? Porque he invertido el gráfico para que lo podáis comparar y ver dónde están los mismos niveles. Porque aquí la mayoría de brokers siempre vais a ver AUD versus USD. Y en la mayoría de brokers siempre vais a ver euro versus AUD. Por lo tanto, lo que he hecho aquí es pulsar Control I para invertir el gráfico y ver lo mismo en el euro out que en el out USD en este caso. Ay, perdón, que en el USD out. Entonces, he invertido el gráfico para que si queremos vender, en este caso, dólares australianos, lo que deberíamos de hacer que es comprar otra divisa, ¿no? Comprar euros o comprar, en este caso, comprar euros o comprar ¿qué? Dólares frente a ¿qué? Dólar australiano. ¿Se entiende? ¿Qué es la divergencia que vemos? Pues justamente aquí el comunicado de Powell y la posterior rueda de prensa y la decisión de bajada de tipos, ¿qué hizo en este caso? Que el dólar americano cayera contra el dólar australiano de este nivel hasta este nivel. ¿El euro que ha caído tanto contra el dólar australiano? No, porque no ha tenido ningún tipo de evento tan importante para hacerlo caer hasta este nivel. ¿Se entiende? Entonces aquí tenemos esta divergencia que ya nos está mostrando que el euro tiene mucha más fortaleza que el USD frente al AUD. Entonces, ¿cuándo salió este dato? Este dato que salió a las 2:30 am, tenemos 3 datos. Uno que salió normal, que es la tasa de desempleo. Uno que salió muy sorpresivo, que es el cambio de empleo, que podemos saber que es sorpresivo gracias a que está justamente por el límite bajo de la varianza total anual, que está por debajo de la media interanual y que está por debajo de la media móvil en este caso o de la media anual tendencial. Y por otra parte tenemos que en el CME Group, en lo que es el calendar, tenemos que este dato se desvía por debajo del límite de expectación o el rango de consenso, muy por debajo. Y por otra parte hay un dato que aquí no nos proporciona información el CME Group, que es justamente este de aquí, que es el empleo a tiempo completo. ¿Qué diferencia hay entre el cambio de empleo y el empleo a tiempo completo? Pues que aquí incluyen todo tipo de empleo y aquí solo el que es a tiempo completo y que no es jornada parcial. ¿Qué tenemos en este dato? Pues un dato todavía más desastroso. ¿Por qué? Fijaos, ¿cuál ha sido este dato de empleo a tiempo completo?
¿El peor dato de qué? De todo el año. De todo el año, ¿vale? Es decir, que mientras que los datos de empleo teníamos en la previsión de 20.000, es decir, que el precio estuviera por aquí, que el precio estuviera justamente por aquí, que es la media anual, es decir, se esperaba, había una previsión de que se hubieran creado 20.000 nuevos empleos, ha pasado de estar en la media a estar justamente por la zona baja de la varianza total del nivel interanual, y que gracias a la página esta tenemos los límites de expectación de forma gratuita y que está muy por debajo del límite de expectación por debajo de 5.000, que a partir de 5.000 para abajo ya sabemos que es un dato muy sorpresivo, lo que tenemos justamente es que el que es a tiempo completo, que no tenemos la información aquí en el CME Calendar, ni teníamos, fijaos, que ni siquiera había una previsión, lo ves, ¿no? Que aquí no hay previsión, no hay consenso, no tienen una previsión exacta, ni saben cuánto puede haber, cuánto se pueden haber creado o destruido, lo ves, ¿no? Pero sí que tenemos el dato que anterior, que fueron que se habían creado 53.000 nuevos empleos a tiempo completo. Aquí en consenso no tenemos absolutamente nada, aunque teníamos también un pronóstico por parte de Trading Economics de menos 5.000 y tenemos un actual de menos 56.000. Esto es una locura. Es el dato de empleo a tiempo completo más bajo de todo el año. ¿Vale? El peor dato de empleo a tiempo completo australiano de todo el año. Por lo tanto, si unimos el empleo y el empleo a tiempo completo, tenemos un dato muy sorpresivo de empleo a la baja por parte de los reportes de empleo australianos. Por lo tanto, lo que deberíamos hacer es vender dólar australiano. ¿Cuándo sale este dato? Pues justamente por aquí. Esto es interesante. Es este movimiento agresivo al alza de dólar estadounidense contra dólar australiano, y lo que tendríamos que haber hecho es, en este caso, yo lo que hago es, cuando sube mucho, me espero un test en el 0.382, meto el stop donde salió el dato y busco una continuación. Para buscar mayor confirmación, lo que se puede buscar es que el precio cotice más del doble de tiempo por encima del 50%, como hace aquí, aunque muchas veces también se os dirá el precio, y cuando el precio crea valor más del doble de tiempo desde que sale el dato por encima del 0.50, se puede entrar en el 0.382 y en el 0.50 y buscas una continuación. ¿Qué es lo bueno de haber buscado cortos en el dólar australiano frente al euro y no frente al dólar americano? Pues justamente esto de aquí. ¿Cuál ha sido la diferencia aquí, Alejandro, entre haber buscado largos en el euro contra el out y largos en el dólar contra el dólar australiano? ¿Qué ha pasado entre un activo y otro? Fíjate que este nivel es este de aquí. Y que en el euro ha subido mucho más. En el euro ha subido mucho más, es decir, en el euro está por estos niveles y ¿qué está haciendo ahora? Está aguantando en precio. Está aguantando en precio. Por lo tanto, aparte de que podríamos haber cogido un riesgo-beneficio más grande, no se nos hubiera devuelto ¿qué? Todo el trade. Todo el trade. Y aparte de que podríamos haber recogido ya aquí una parte importante de la posición, ¿qué podríamos hacer? Buscar continuación. Buscar continuación y seguir holdeando la operación. ¿Ves la diferencia, no? Entre haber buscado cortos en dólar australiano contra el euro contra el dólar, la diferencia que hay. Sí, sí. Esto de aquí es esto. Fíjate que aquí ya volvemos a estar igual. Y aquí estamos por aquí. Por eso es importante, ¿vale? Cuando queremos operar algún tipo de dato sorpresivo, que yo os animo a que hagáis backtest y a que empecéis a realmente fijaros en este tipo de datos cuando realmente son datos completamente sorpresivos. Cuando sean datos de este tipo de características es cuando realmente se puede operar a favor de un dato. Entonces, cuando se producen este tipo de datos, es muy interesante operar noticias. Cuando no, no. Tienen que ser, para poder operar noticias, tienen que ser setups de sale la noticia, el precio aguanta 3 veces más tiempo por encima del 0.382 en una scalping de un minuto o así y te sumas. ¿Vale? Con el stop justamente donde se ha creado la noticia y dejas correr. Son setups muy fáciles, son sencillos y no tienen complicación, pero tienen que ser datos que sean completamente sorpresivos. Y cuando queráis operar un dato completamente sorpresivo de una economía, seleccionar contra qué divisa queréis buscar ese corto o ese largo. No vayáis siempre al dólar americano. Es decir, cuando operéis por datos y por fundamentales, es decir, cuando queráis operar en corto o en largo una divisa debido a un dato completamente sorpresivo, no os vayáis a
siempre el dólar americano. Fijaos si hay otras mejores opciones, porque aquí lo que queríais hacer era vender dólares australianos. Y vender dólares australianos frente a dólar americano no era una buena opción, porque tenían debilidad las dos divisas. Las dos divisas tenían mucha debilidad. Entonces lo interesante era vender. Si queríais ejecutar la idea fundamental debido a los malos reportes de empleo de Australia, debíais de buscar una divisa que tuviera fortaleza, no una divisa como el dólar americano, que en este caso tenía mucha debilidad. Entonces, posteriormente a este dato, ¿qué es lo que debemos esperar? Pues lo mismo que esperemos luego del comunicado de la FOMC para el euro. Que el precio, en este caso, el euro, aguante la cotización por encima del 0,382, un test y buscar una continuación. ¿Qué tenemos? Que los malos datos de empleo para el dólar australiano salieron en este nivel. ¿Qué hicimos? Hicimos una sacudida de máximos y luego el precio que cotizó por la parte alta o por la parte baja, Paul. Por la alta. Por la parte alta, 3 veces más tiempo desde que salió el dato o el reporte de empleo completamente desastroso. Tanto el normal como el de empleo a tiempo completo. Entonces tenéis para operar justamente el dato en el test y en la continuación de forma más agresiva, o lo que podéis hacer es ver dónde crea valor el euro frente al dólar australiano una vez después del dato para buscar una continuación. Entonces, esto siempre va a ser lo más sencillo de buscar. ¿Por qué? Muy sencillo. Veis que es un dato completamente sorpresivo, que está fuera de los límites de expectación y fuera del rango de consenso, que es menos 21.000. Aparte, si lo miráis más detenidamente, veis que tanto el de empleo, que está muy por debajo de los límites de expectación, porque veníamos de un dato anterior de 40.000 y un consenso de 20, y tenemos 21.000 empleos destruidos, también tenemos el empleo a tiempo completo, aunque no tuviéramos un consenso o una previsión, tenemos que el dato anterior es de 53.000 y este mes se han destruido 3.000 empleos más de todos los que se habían construido el mes anterior a tiempo completo. Entonces vemos cómo nuestra idea operativa, que era vender dólares australianos frente a euros, se ejecuta en tiempo real mediante la noticia, pero luego, de forma sistemática, tenéis la entrada de operar en el 0,382 y buscar una continuación, ¿vale? Que esto es lo más sencillo que podéis buscar y de ejecutar. Sobre todo que cuando lleguemos a este nivel de soporte-resistencia y luego de la sacudida de este máximo, de este swing, el precio lo que tiene que hacer es crear valor por la parte superior 3 veces más tiempo. Entonces, esto es súper fácil de analizar porque tenéis el dato, ruptura, cotización por encima del 0,382, que esto es teoría de subasta pura y dura, ¿vale? No tiene más. Se añade nueva información en el precio, se crea un desequilibrio y el precio llega a un nuevo nivel de cotización superior, en este caso, entre el que el consenso de la oferta y la demanda se encuentra cómoda trabajando esos niveles. Por lo tanto, dentro de este equilibrio buscáis la zona de descuento, que sería por debajo de mínimos, y buscáis una continuación alcista. No tiene mucha complicación. Por otra parte, ¿qué tendríais? Que bueno, tendríais aquí una divergencia SMT ¿con qué? ¿Contra qué activo había caído y luego había subido? Contra el auto USD. Contra el auto USD. Por lo tanto, esto de aquí tampoco sería liquidez, sino que es una divergencia con fortaleza para el euro respecto al dólar americano. Y aparte de que salga el dato malo de empleo para el dólar australiano y el euro cotice 3 veces más tiempo por encima del 0,382, aparte de eso también se leería como una estrategia de ¿qué? Una reversión, la polarización, ¿no? De una polarización, efectivamente, porque venimos de una tendencia bajista en el que el POC va migrando de zonas superiores ¿a dónde? Zonas inferiores. A zonas inferiores, y ahora por primera vez el POC ha migrado y ha cotizado en zonas ¿qué? Más altas. Más altas, que tendríamos un tipo de perfil B, P. ¿Se entiende, no? Sí. Entonces, más fácil de entender, yo pienso que imposible. A ver, ¿te puedo hacer una pregunta? Dime. En un caso como este, que te está haciendo esto, si el precio te hace esto y te vuelve a reingresar aquí, mal, ¿no? Sí, mal. Vale, perfecto. O sea, aquí, fíjate, esto fue para el día siguiente, ¿vale? Aquí salió el dato, que fue por la mañana, y durante todo el día te aguanta aquí y el viernes te hace una continuación, ¿lo ves, no? Esto es importante que cuando operemos esto veamos que no haya ningún tipo de dato que tenga mucha relevancia que te pueda destrozar la idea operativa, ¿se entiende? Sí.
Es decir, que no vaya a haber ningún evento importante como pueda ser decisión de tipos de interés, reunión de política monetaria, bajada de tipos, datos de inflación o datos de empleo. Cualquier dato que no sea esos tres que os he comentado sirve para continuar con la idea operativa del dato sorpresivo. ¿Se entiende? Entonces, a partir de aquí, ya los datos de empleo que sucedieron por aquí y que crearon valor por la parte superior, si volvemos a ir a una parte superior y el precio reingresa y vuelve a cotizar aquí, dependerá de los datos siguientes que sucedan. Es decir, que esto ya estará descontado. Si por lo contrario ahora vuelven a salir algunos datos malos y el precio se queda rangueando por aquí y demás, sería interesante, se entiende, ¿no? Sí. Buscar un test y una continuación. Siempre y cuando los datos que vayan saliendo en la economía australiana sigan siendo favorables a vender dólares australianos frente a otras divisas.